Repasemos rápidamente la información. El caso más reciente reportado por el ICE ha sido la muerte del mexicano José Guadalupe Ramos, hallado inconsciente el 25 de marzo en el centro de detención de Adelanto, California. Han reportado diversas fuentes que con este caso se suman al menos 14 muertes en custodia del ICE en 2026. De esas, se acumula ya 4 desde que Trump volvió al poder. El ICE, esta policía que muchos ya interpretan o categorizan como policía privada y personal de Trump, que sirve a otros efectos, además de andar cazando migrantes, efectos de represión interna. ¿Qué decir de esto? ¿Qué decir de la respuesta del gobierno mexicano? Una presidenta que se mostró notoriamente molesta en la mañanera de antier, si no me equivoco, diciendo que no se va a elevar únicamente esta vez una nota diplomática, sino que se va a recurrir a otro tipo de acciones. Ahí se especula con llevar esto a la CIDH, por supuesto, organismo al que los Estados Unidos, que no compete, no tiene competencia sobre el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué decir de todo este embrollo y esta agresión a México que implica los muertos bajo custodia del ICE, Connie? Bueno, pues yo antes que nada, pues sí celebro profundamente que la presidenta por primera vez diga que va a utilizar una estrategia diferente al envío de comunicados diplomáticos simplemente a Estados Unidos. Es decir, a mí me parece que ya era momento de, independientemente de que Estados Unidos de todas maneras haga lo que le viene en gana, pero me parece que es muy importante la denuncia de estas violaciones a los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos y abrirlo a la palestra internacional, que deje de ser una cuestión doméstica, ¿no?, entre México y Estados Unidos. A mí, entonces, yo celebro profundamente esa parte, ¿no? En términos de que se plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la muerte no solo de este último caso lamentable, sino de ya han sucedido 14 muertes, pero además también hay que decir que esas son las que están reportadas en los centros de detención, porque han habido seguramente muchísimas más que ni siquiera salen a la luz pública en manos del ICE y de todas estas organismos que están vinculados al ICE. Y por otra parte, me parece muy importante visibilizar con mayor fuerza que el fenómeno de la migración indocumentada en Estados Unidos no solo es un tema de debate político, sino que también es un motor económico que beneficia a diversos sectores empresariales gubernamentales. Es decir, este tema de la migración y de la captura y demás es un negocio donde digamos, privan fundamentalmente, yo pensaría, dos vertientes, ¿no? Por un lado, el beneficio derivado del control y de la detención, es decir, el costo de detener, de mantener y de expulsar a un migrante irregular en Estados Unidos, que es, si no les molesta, de un costo aproximado de $17,000. Sin embargo, este es un gasto diario que se va gestando por día en los centros de detención y en los procedimientos que utilizan. Es decir, hay una inversión de miles de millones de dólares en centros de detención privados bajo contratos con el ICE, ¿no? Entonces, es un negocio redondo el tema de las detenciones de migrantes. Y por supuesto, son privados los que se benefician de esta inhumana actividad en la que está directamente involucrado el equipo de Donald Trump. Y por otro lado, el beneficio derivado de la explotación laboral, ¿no? O sea, más allá de que los migrantes no tienen ningún acceso a ninguna forma de derecho laboral, pues recordar, por ejemplo, este caso que acaba de ser muy sonado y que es terriblemente abominable, ¿no? La mujer que contrató a 6 migrantes guatemaltecos y que cuando ya terminaron el trabajo los denuncia a ICE para que vengan y los detengan. Hoy en la mañana leía alguna nota por ahí que no sé si sea cierta, que parece ser que la denunciaron y la detuvieron más bien a ella, pero
no podría asegurarlo. Entonces, pero me parece que es todo un tema que tiene que abrirse más allá de la individualidad del problema de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, abrirse al espectro internacional en términos de dar una batalla en otros terrenos y de poner en el centro que en efecto es un negocio redondo para ciertas empresas estadounidenses privadas, para el mismo gobierno estadounidense, para los que contratan esta fuerza de trabajo por un precio miserable, ¿no? Entonces, abrir esta discusión más allá del simple hecho de una carta diplomática para reclamar al gobierno de Estados Unidos las violaciones a los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes. Muchas gracias, Connie. Si leemos la información de que México aparentemente llevaría el tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta y otras medidas que podrían endurecer la protesta y representar la indignación de la sociedad y el gobierno de México, Diana. Así es, yo creo que es un paso muy importante, como bien apunta Connie, y digno de celebrarse. Sin embargo, también creo que como tú decías hace un momento, ¿no? El lugar que actualmente ocupa ICE, que me parece que es más grave que el hecho de que pueda ser pensada como una policía privada de Trump, porque el tema es que utilice al Estado norteamericano. Eso es lo tremendo, lo gravoso. Eso es lo que le da tal fuerza política, más allá del negocio privado, porque los negocios privados pueden, en un marco de una cierta legalidad, pues aspiraríamos a que puedan ser frenados. El problema es cuando se utiliza el Estado en beneficio y se le vuelve un instrumento de ese interés particular, ¿no? Y digo esto porque el tema del espacio que ocupa hoy ICE y la violación de los derechos humanos de las y los migrantes es parte de un concierto, ¿no? De una escenografía bastante más amplia. Esa escenografía en la que en realidad hay una enorme impunidad que se demuestra, como todas aquí sabemos, pues con el genocidio en Gaza, con ahora, ¿no? El ataque bélico a Irán, y que todo es en realidad, ¿no? Son elementos diferenciados de una misma forma de concebir el modo en el que los intereses económicos de los grandes capitales de los Estados Unidos deben librar la batalla que están viendo como imprescindible para salir de la enorme crisis en la que se encuentran. Y entre ellas, la gestión de la migración efectivamente es fundamental. Una gestión que se está haciendo ahora de manera tremendamente autoritaria. Bien sabemos que eso no lo inaugura Donald Trump, ¿no? Mucho se ha hablado de cómo en realidad el número de migrantes que fueron expulsados de los Estados Unidos durante el gobierno de Obama fue gigantesco. Y también con enormes violaciones a los derechos humanos. Es decir, aquí es muy importante ver la continuidad que hay de esto, pero cómo también hay un uso político del ICE para justo, ¿no? Procurar esa imagen de un Estado poderoso, de un Estado que lo puede todo, de una policía, ¿no? Que hace lo que nadie se había atrevido a hacer. Que tiene costos humanos altísimos. A mí me parece tremenda, ¿no? La historia de José Guadalupe Ramos, que falleció este 25 de marzo por una desatención efectiva de alguien que necesitaba atención médica y que lo dejan morir ahí. Que es tal la degradación y la deshumanización que hay de los migrantes que se puede hacer esto. Y no fue el único, estaba viendo que son 4 personas, 4 mexicanos más los que han fallecido precisamente por complicaciones de carácter médico. Y eso me recuerda un poco eso que dice la filósofa Judith Butler, ¿no? Que es tremendo, es decir, que en las sociedades actuales, y particularmente los migrantes en Estados Unidos y en el mundo, porque los europeos no tratan mucho mejor tampoco a los migrantes que vienen del África, ni tampoco a los migrantes que vienen del Asia, ¿no? Pero cómo los migrantes muestran una de las más grandes contradicciones de nuestras sociedades, porque pareciera que se trataran, como dice esta filósofa, de vidas que no son dignas de tener un duelo, que no son dignas de ser lloradas, ¿no?
que hay vidas que valen la pena, que tengan enormes, ¿no? Reconocimientos, o que se hable mucho del momento en el que alguien por alguna razón pierde la vida y entonces ciertas lógicas estatales las ponen en el centro. Pero cómo en la construcción del orden de lo social en el presente, pues pareciera que hay muertes que pueden ser pasadas por alto, porque son vidas, dice esta filósofa, que no son dignas de ser vividas, ¿no? ¿Quién quisiera estar en los zapatos de un migrante agarrado en este momento por el ICE para ser llevado a estos centros de detención? Y es una gestión que está sucediendo en el mundo. Por eso creo que además del negocio sí privado que está dándose en estas cosas, también hay que mirarlo un poco con una lente más amplia y darnos cuenta de que uno de los grandes asuntos a discutir a nivel de una lógica de defensa de derechos humanos, de una perspectiva, de una búsqueda de sociedades más justas, tendría que ser el asunto del derecho a migrar. Los seres humanos somos animales de migraciones. La gran historia de la humanidad ha sido la de que hemos sido animales de migraciones. Y resulta que la construcción de los estados nacionales capitalistas gestiona esto con la enorme violencia que vemos y que se recrudece en tiempos de autoritarismo como lo que vemos con Donald Trump. Por eso creo que es un paso importante, pero también es importante que en la sociedad discutamos el problema de la migración desde una perspectiva que ponga en el centro, ¿no?, el hecho del derecho a migrar, porque también en México hemos visto en los últimos años la emergencia aún marginal, afortunadamente, pero la emergencia de una cierta xenofobia a la migración que también está sucediendo en nuestro país, ¿no? Así es, muy bien, muchas gracias. Diana, Valeria, por favor, sobre este tema. Tu micro, vale. Ahí están. Bueno, actualmente aproximadamente son 304 millones de migrantes en el mundo, alrededor del mundo, lo que significaría más o menos significaría el cuarto país más grande si toda esta población se juntara, ¿no? Casi más del doble de hace 30 años. Entonces, el tema de la migración sí es algo de lo que se tiene que hablar, y también se tiene que hablar en cuanto a las causas y, claro, las consecuencias, que son las que vivimos día a día. Como decía Diana, esto viene como, yo creo que en una construcción mucho más amplia, ¿no? No es un caso específico de lo que pasa en México, Estados Unidos, o incluso con la misma España o Italia, que tienen medidas terribles en cuanto a los migrantes, sino parte de una narrativa que tiene la extrema derecha en este momento de poner al migrante como un chivo expiatorio. Hace un par de semanas se veía en la reunión de la CEPAC, la reunión más grande de los líderes de derecha, diciendo que el problema inicial y la amenaza existencial del occidente era la migración y los migrantes, quienes querían apropiarse de los territorios por solo poseer un documento y no la tradición, cultura y todo lo demás que conlleva la construcción de una nación. Entonces eso se me hace primero un punto importante. Y que el tema de la migración ahorita en países como Estados Unidos se esté tomando como una política no de seguridad, sino como una política de terror, que eso es lo peor de todo. Las condiciones en las que se tratan a los migrantes son básicamente advertencias para que no entren a su territorio, cuando son estados que han sido constituidos justamente por culturas de diferentes y naciones de diferentes partes del mundo. Lo que hace México en este contexto a mí se me hace una prueba de dignidad absoluta, porque es uno de los pocos países en nuestra región que está reclamando sobre los mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos y que tienen estas condiciones. No sé si se acuerdan del caso del niño que fue arrestado por ICE, ecuatoriano, un niño de 4 años, que fue usado para arrestar a los padres. Entonces, ¿de qué deshumanización no estamos hablando en realidad cuando tienes una escena como esa y donde ves gente que escapa en las calles advertidas porque es como si estuvieran cazándolos, pues? Es una deshumanización brutal. Y lo que han hecho estados capitalistas en este momento es justamente ya no tratar a los migrantes como sujetos políticos, trabajadores, personas que crean familias, sino como una amenaza. Y a mí se me hace eso lo más preocupante dentro de todo, y la posición de México es sumamente digna. Políticamente está llevando el problema a la discusión real,
que es cómo se trata a los migrantes, cuáles son las condiciones reales y por qué esta fuerza de trabajo, porque en realidad es eso, la migración, fuerza de trabajo que cruza fronteras, está siendo tratada de esa manera. Esperemos que no se lleguen a lo que pasa en Italia, por ejemplo, con Meloni, que construyó estas cárceles ficticias en Albania como una forma de restitución y la reinmigración, como lo llaman ellos, que son zonas de riesgo, que son condiciones sumamente inhumanas, los costos de vida van a ser muy altos y bueno, México parece que le está dando la vuelta, está llevando el discurso a otro lado, está tratando de promover otro tipo de política migratoria, otro tipo de política migrante y diplomática también en base a este tema. Muchas gracias, Valeria.